Ya, me imagino que está grabando en ese momento. Ya. Ya. ¿Me puede responder alguien si ve mi pantalla y me escucha bien? ¿Sí? ¿Alguien me Sí puede se responder? escucha, pero no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Ay, No, en mi caso no se ve. ay, qué... Gracias, mira, ves que iba a comenzar ya. Gracias. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, muchas gracias por pasarme la voz. Ya chicos, entonces vamos a comenzar la clase de cefaleas. Esta y la anterior, la de epilepsias, fueron las clases que a mí más me costó aprenderlas cuando estuve en su ciclo y cuando estuve también rotando así como ustedes en neurología. Me costó bastante más que nada por la densidad de la clase, ¿ya? Ya, ahora ya, vamos a comenzar con cefaleas. Lo que le van a preguntar a ustedes es que la cefalea es un síntoma, ¿ya? Muchas veces he visto en las historias clínicas que lo consideran como síndrome, pero no, un síndrome ustedes tienen que saber cómo su definición. Es un conjunto de signos y síntomas, pero lo que pasa es que cefalea en sí es un síntoma. Yo también estuve con ese problema porque mi compañera y yo también yo ponía, pensaba que en algunas revistas ponen como síndrome, ¿ya? Pero no, es un síntoma. Ya, ténganlo en cuenta eso, porque puede ser que algunos doctores lo acepten, pero hay otros doctores que son bien detallistas en ese aspecto y dicen, no, esto no es. Ya, y pónganse que esté rotando en neurología y que un profesor o un doctor le dé chance para que ustedes aprendan y le digan, ya, ármame esta historia clínica y ustedes pongan como síndrome de una cefalea. Ya, pues no, ahí te estás perdiendo puntos con el doctor, porque te va a decir, ¿cómo que no sabes? Ya, bueno. Ya, entonces, ¿cefalea qué es? Cefalea es un síntoma muy común y representa el 2% de todas las quejas de emergencias, ¿ya? Eh, Ahora, la cuestión aquí es que puedas tú descartar una hemorragia subaracnoidea. La siguiente clase vamos a ver justamente hemorragia subaracnoidea. Entonces, ahí voy a presentarles un cuadrito diferencial para que ustedes puedan, como su mismo nombre dice, diferenciar entre una cefalea y una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ves en las imágenes y todo eso? ¿Ya? Entonces, el principal diagnóstico diferencial ante una cefalea, o sea, si tú piensas, ves una cefalea ya, puedes pensar eso, pero también sospecha que podría tratarse de una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Vamos a verlo en la siguiente clase, ya yo lo voy a terminar de explicar eso, ¿ya? Entonces, excluir siempre en una cefalea una hemorragia subaracnoidea espontánea. ¿Por qué? Porque la mortalidad de una hemorragia subaracnoidea es del 25 al 50% y dice que la mitad de los pacientes van a tener los resultados normales en el examen. Cuando se le hace el examen clínico, el examen neurológico, la mitad de estos pacientes va a tener resultados normales. Y si tú no le das una atención a tiempo, este paciente se puede morir. ¿Ya? Entonces por eso no lo he puesto por las puras, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Es importante diagnosticar rápidamente una hemorragia subaracnoidea para evitar la mortalidad. Ya, ahora, del 10 al 15% de los pacientes que llegan a la emergencia por este síntoma, del 13 al 27,8% se trata de una cefalea tensional o una cefalea racimosa. Y el 93,7% se trata de una migraña. Pero Sofía, o sea, ¿qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Ya, mira. Qué feo salió esta imagen. Y bueno, ¿qué pasa? Que la clasificación de las cefaleas se clasifica así. Primarias, es decir, que se originan in situ, son las que se clasifican como migrañosas, como cefalea tensional, como cefalea en racimos o hemicraniana paroxística, que vamos a ver al final, los voy a decir como que para que anoten. El otro es la miscelánea de cefaleas que no está asociada a lesión estructural. Y las secundarias, bueno, las secundarias van a ser secundarias a algo, ¿no? Van a ser secundarias a una lesión. Puede ser una cefalea asociada a traumatismo craneal, una cefalea asociada a traumatismos vasculares o una cefalea asociada a trastornos no vasculares. Ya, Sofi, hasta ahorita hemos tenido 4 clases y yo en una clase hemos hablado de infecciones bacterianas y hemos hablado del síndrome del meningismo, ¿ya? Y en una de ellas, de uno de los síntomas, yo te dije,
hay un porcentaje de los que se presentan. Ya, y ahí te dije, hay cefaleas, rigidez de nuca, náuseas y vómitos. Entonces, la cefalea también puede ser secundario ¿qué? A un meningismo. También hablamos la clase pasada en epilepsias que también se podían asociar a cefaleas como en el aura. Hay algunas epilepsias focales que te decía, bueno, está aquí en un ladito del cerebro, ya. Algunas cefaleas focales van a tener auras. ¿Y cómo se presentan? Algunas como unas cefaleas. ¿Ya? Entonces, puede ser secundaria a algo, así te estoy explicando, o puede ser primaria, o sea, se origina, no se debe a una lesión secundaria, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver. Ahora, ¿qué es importante saber aquí? Espérate. Ah, ya, aquí está. Por eso me acuerdo que puse esto. Ya mira, por eso te decía, las causas comunes de cefalea, ¿cuáles son? Las cefaleas primarias, el porcentaje que vamos a ver que es el más frecuente es la cefalea tensional. Si bien es el más frecuente, te voy a mencionar las características principales de esta cefalea, pero no tanto como la cefalea migrañosa, que es el segundo en frecuencia. Pero, Sofi, ¿por qué te vas a dedicar a hablar como 5 diapositivas de migraña? ¿Por qué? Porque de migraña hay una diversidad de migrañas, ¿ya? Puede ser, y tiene también tiene 3 complicaciones importantes. No es que sean esas las únicas, pero tiene 3 importantes. También está la cefalea asociada, que es punzante idiopática, también la cefalea al ejercicio y la cefalea de Closer o en racimos. Aquí faltó también otra más. Ya, también lo voy a mencionar. Y la cefalea secundaria es esta cefalea secundaria, una infección sistémica, te mencioné infecciones bacterianas. Cefalea secundaria también heridas en la cabeza. De hecho, tener un traumatismo leve también te puede ocasionar cefaleas post-traumal. Eso se llama cefalea post-trauma. Y esto, bueno, está asociada también a un 4% de frecuencia de estas cefaleas. Trastornos vasculares. Aquí es lo que te hablaba de la hemorragia subaracnoidea. Aquí esta vez. La hemorragia subaracnoidea también está asociada a la cefalea secundaria. En menos del 1%, sí. Pero dependiendo de cómo es la característica de la cefalea, tú puedes ya sospechar de una hemorragia subaracnoidea y puedes salvar la vida de una persona. ¿Ya? También está asociado a tumor cerebral y es importante también como que saberlo, ¿no? Por eso es importante, el doctor te va a mencionar en la historia clínica cuando tú hagas cefaleas, te va a decir cuáles son las preguntas o cuál es lo que tienes que hacerle al paciente. Tienes que preguntarle antecedentes, si ha tenido una neoplasia, si ha tenido un trauma, si ha tenido una infección, ¿ya? Entonces, por eso es importante que le preguntes al paciente, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es importante saber en una cefalea, ¿quién no ha tenido cefalea? Todos en etapa generalmente de exámenes ya están teniendo como que dolores de cabeza, que ya esto, que el otro, ya. Pero, ¿cuáles son los signos y síntomas que me dicen, oye, esta es una cefalea y es importante fijarte porque puede traer sus consecuencias? Ya. ¿Cuáles son los síntomas? O le dicen esto, los red flags, ya. Que sean de comienzo después de los 50 años, ya, porque puede estar asociado a una hemorragia subaracnoidea. Una instalación brusca de cefalea intensa también puede estar asociada a una hemorragia subaracnoidea. Que sea una cefalea de intensidad progresiva. También que sea una cefalea de comienzo reciente y que esté asociado a los pacientes con cáncer. Y también que sea una migraña, pero que tenga aura típica. Esto ustedes ahorita no lo entienden, pero después, ahorita que les explique migraña, ustedes lo van a entender. También donde dice cambio en las características de una cefalea crónica, también las van a entender ahorita. También las cefaleas intensas desencadenadas por el esfuerzo. ¿A qué me refiero? A veces, bueno, el doctor también explicó sobre la cefalea que está asociada a la actividad sexual.
De hecho, mencionó que en los pacientes, yo no le he escrito eso, pero el paciente, el doctor lo tiene escrito tal cual en el PPT ya. Ustedes tienen que saberlo de todas maneras, puede venir en el examen. Resulta que hay algunos pacientes que cuando están teniendo un coito, en el momento del orgasmo, comienzan a tener ese tipo de cefalea. Y esta cefalea es en trueno, es brusca. Entonces, por eso es que es importante también hacerle un estudio de exámenes, porque también puede verse una hemorragia subaracnoidea que esté teniendo el paciente. ¿Ya? Otro también son las tos. La tos, si una cefalea está asociada a una tos importante, también es importante, es un signo de alarma. Y determinadas posturas. Mayormente cuando los pacientes cambian, se levantan, se sientan, se levantan, se sientan. O cuando hacen fuerzas. También está asociado a ese tipo de características, ¿ya? También está asociada a las convulsiones. De hecho, hay un PPT también que el profesor les va a decir que está asociada a la cefalea epiléptica, se llama cefalea epiléptica, ¿ya? Entonces también está asociada a esto de aquí, ¿ya? Después, el cambio de carácter o deterioro cognitivo también es importante que ustedes lo vean. A ver, ¿quién? Ya. Tienen toda la tarde para hablarme, pero me hablan ahorita. Ya. También cuando es signos y síntomas del alarma de una cefalea, ¿cuál es? La exploración neurológica anormal. Como les dije, estos son los red flags en el caso de un paciente que tiene una cefalea, ya ténganlo en cuenta. Quizás ahorita no les ven en examen, pero es importante, pueden salvar una vida, ya les dije. ¿Cuáles son las preguntas que se les va a hacer al paciente? Las preguntas principales son: ¿cuándo comenzó? La edad del comienzo, antecedentes familiares de estos pacientes, porque algunas veces algunas cefaleas pueden tener herencia familiar, ¿ya? Los tratamientos médicos que tiene el paciente, ¿por qué? Porque hay algunos medicamentos que al consumirlo en dosis un poquito más de lo normal te puede ocasionar también cefaleas. La ansiedad y la depresión, de hecho, la ansiedad, la depresión y la bipolaridad están asociadas a cefalea. También hay un PPT del doctor que explica de cómo es que está asociada esta ansiedad, la depresión y la bipolaridad, y cuál de estas tres está asociada aún más a la cefalea. Los diferentes tipos de cefalea, le tienes que preguntar al paciente cómo es que siente el dolor, en qué parte lo siente el dolor y cómo es el tiempo de evolución. Puede ser de una manera brusca o puede ser de una manera progresiva, ¿ya? Otra cosa que también tienes que preguntar al paciente es cuáles son las características de esta cefalea, dónde está localizado, cuál es la cualidad de este dolor. ¿Cualidad a qué se refiere? A que si es punzante, opresiva, urente, ya a eso se refiere. La intensidad del dolor también le preguntas al paciente cuánto le duele y todo eso, ¿no? ¿Cómo forma de instalación? Ya les dije, brusca, progresiva. Y el predominio también tienes que preguntarle, ¿por qué? Porque hay algunas cefaleas que están asociadas en la parte nocturna. Otra cosa es que yo también tenía que decirle a ustedes que normalmente las cefaleas calman con el sueño, pero hay algunas cefaleas que no, que lo anormal es que a un paciente que esté durmiendo lo levante el dolor de cabeza. ¿Ya? Eso también es importante preguntarle al paciente. ¿Cuánto dura? De hecho, la duración de esta cefalea te puede diferenciar de una hemorragia subaracnoidea y de una epilepsia. ¿Ya? La duración es importante. Ahorita la vamos a ver. Los síntomas asociados también. Hay síntomas no neurológicos y síntomas neurológicos. Dentro de estos síntomas neurológicos puede aparecer síntomas de focalidad. Y yo ya les mencioné en la primera clase, cuando aparecen síntomas de focalidad, me quiere decir que ya está teniendo lesión del parénquima, ¿ya? Entonces, por eso es importante preguntarle al paciente. El otro son factores que modifican la cefalea. Por ejemplo, factores que la precipitan. Puede ser el ejercicio, el alcohol, la tos, que ya les dije, un coito también. ¿Y cuáles son los factores que lo alivian? De repente el paciente toma un paracetamol y le alivia. Por eso es importante preguntarle siempre al paciente. Tuvo un síntoma, por ejemplo, le dio el dolor de cabeza. ¿Y tomó algo usted para aliviarlo? Si te dice sí,
Ya, tomé paracetamol. Y le pasó con eso y te dice que no, también es importante porque puede deberse a una patología de una cefalea que no calma con el fármaco. ¿Ya? Ya, ya. Esto de aquí es el que puso el doctor, que es lo mismo que yo les estoy explicando ahorita acá. ¿Cuáles son las preguntas? O sea, acá está en español y acá está en inglés. Listo, esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, esto de aquí. Ya, como te dije, hay diagnósticos diferenciales. Ya, mira, aquí. Yo te mencioné que hay cefaleas que son secundarias a lesiones. Dentro de ellas está la hemorragia subaracnoidea. ¿Y cuál es la diferencia para poder tú decir, se trata de hemorragia subaracnoidea y no es cualquier migraña? Ya, ¿cuál es? Es que la clínica, ¿cómo va a ser? Va a ser un inicio súbito, intenso, y el paciente va a tener rigidez de nuca y focalidad. ¿Te acuerdas que te mencioné focalidad? ¿Qué es? Es lesión en el parénquima cerebral. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que con esta hemorragia subaracnoidea eh, puede llenarse tanto la parte subaracnoidea de sangre que puede estar generando como un efecto de masa. Y al generar el efecto de masa, ¿qué va a estar lesionando? Va a estar lesionando el parénquima. Es por eso que puede aparecer síntomas de focalidad. ¿Por qué? Porque te puede estar lesionando el parénquima cerebral. ¿Ya? El diagnóstico principalmente de una hemorragia, siempre tomografía. Tomografía, tú sospechas una hemorragia subaracnoidea porque después vamos a ver otro tipo de hemorragia, tienes que tomarle una tomografía, ¿ya? Bueno, eso no importa ahora. Meningismo, ¿cuál te dije ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fiebre, rigidez de nuca, vómitos y cefaleas. Y lo que pasa es que a veces puede aparecer rigidez de nuca como apareció en hemorragia subaracnoidea. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que en esta no aparece fiebre, mientras que en meningitis sí está asociada a fiebre. ¿Ya? ¿Cuáles son las lesiones ocupantes de espacio? Puede ser una hemorragia subaracnoidea o una meningitis cuando se asocia a una lesión en el parénquima. Y esto te dije, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de lesiones ocupantes del espacio? Empeoramiento progresivo, máximo en decúbito y focalidad. Allí vemos, por ejemplo, la epilepsia. Cuando hay epilepsias que son focales y pueden generar efecto de masa, ¿cuáles, por ejemplo, vimos neurosis y cercosis? Neurosis y cercosis puede generar focalidad, claro que sí, si es que genera lesiones ocupantes de masa, ¿ya? Así se llama, lesiones ocupantes de masa o lesiones ocupantes de espacio. Y te dije también, ¿cuál es el diagnóstico? Una tomografía cerebral, pero si le puedes tomar una resonancia es importante que le tomes. Pero ¿cuál era la cuestión aquí? Es que tenía que llevar contraste. ¿Y por qué? También te lo expliqué, porque genera en las principales, en las vesículas presenta un edema perilesional, ¿te acuerdas? Entonces, por eso está justificado que le tomes una tomografía. Arteritis en la temporal. Ahorita no es importante que lo sepas, pero también te lo voy a explicar en clases posteriores. Bueno, las manifestaciones principalmente es la claudicación mandibular, es cuando los pacientes ya, o sea, como que disminuyen eso de acá, no tienen pulso y bueno, polimialgia. Y lo diagnóstico principalmente es esto. Bueno, y esto de aquí que no es importante, los principales que te quería explicar es estos tres, porque tienen la cefalea de manera de inicio súbito y pueden generar focalidad, ¿ya? Ya. Ahora, el profesor aquí también explica algo, ¿ya? Es esto. Tú también tienes que preguntar aquí las entidades que te pueden hacer pensar. Por ejemplo, síntomas sistémicos que tiene incluida la fiebre, ya te dije, meningismo, cefalea, síntomas sistémicos, rigidez de nuca, es una bandera roja si tiene alteración de la conciencia y esto puede deberse a una meningitis. Si el paciente tiene historia de cáncer asociado también, aunque es un porcentaje mínimo del 0,1% como está aquí, un tumor puede deberse a un tumor cerebral, pero está asociado a vómitos. Si el paciente tiene cáncer como antecedente y tiene vómitos con una cefalea de inicio súbito y además tiene alteración postural, ya, entonces probablemente el paciente esté desarrollando un tumor cerebral. ¿Ya? Si también es asociado a déficit neurológico, es decir, con alteración de la conciencia, puede deberse a qué cosa, a una hemorragia.
No te estoy diciendo que es hemorragia subaracnoidea, solamente estoy diciendo que es una hemorragia, ¿ya? Si la cefalea es de inicio súbito o abrupto, cuando se dice cefalea en thunderclap, creo que es cuando es cefalea como trueno, ¿ya? Eh, y tiene el paciente más de 40 años, asociada a rigidez de nuca y alteración de la conciencia, aquí, pero no aparece fiebre, que probablemente sea hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Por eso el profesor te pone esto, ¿ya? Si la edad es más de 65 años, el riesgo de causa secundaria como estos es 10 veces mayor después de los 65 años. El otro, el cambio en el patrón de la cefalea también puede ser síntomas de una enfermedad minosa. ¿Qué te quiere decir? O una focalidad. Ahora, si la cefalea también está asociada a un cambio de posición, por eso te dice ortostática, puede deberse a una hipotensión cerebral, porque en algunas ocasiones, mira, en eso, escucha, en algunas ocasiones, cuando le haces punción lumbar a un paciente, el paciente queda como que un poco confundido y puede desarrollar hipotensión cerebral. Y también tienes que tener eso en cuenta, ¿ya? Cuando ya estés rotando ya y de repente te toca un paciente, te vas a acordar de mí que te estoy diciendo esto. Que de repente cuando le haces punción lumbar, los pacientes cuando se le quita ese líquido pueden generar una hipotensión cerebral y eso también es un signo de una cefalea posicional, ¿ya? ¿Podría desarrollar el paciente? Claro que sí, ¿ya? Eh, el otro que también te expliqué aquí, ¿te acuerdas? En determinadas posturas. Acá está, cefalea precipitada por estornudo, la tos y el ejercicio. Aquí es importante que tú descartes la malformación de Chiari. Por eso el doctor te decía, si la cefalea está asociada a tos, aquí yo he leído acá, cefalea es intensa desencadenada por esfuerzos, actividad sexual, tos y determinadas posturas, tienes que descartar la malformación de Chiari, ¿ya? También es importante. Y bueno, lo otro que te dije, cefalea persistente, cefalea durante el embarazo. Esto de aquí, la cefalea durante el embarazo, fue pregunta de examen parcial, ¿ya? No recuerdo muy bien la pregunta, pero sí fue pregunta de examen parcial, me acuerdo. Te lo voy a pasar desarrollada, como te dije, en el parcial, ¿ya? En las hojitas de parcial que te voy a pasar. El otro es la cefalea por abuso de analgésicos. También puede generar eso, generalmente por sobredosis, ¿ya? La cefalea postraumática que te expliqué también, generalmente también hay cefalea por eso. Y bueno, las cefaleas asociadas a las alteraciones de la inmunidad, por ejemplo, el VIH. Ya, mira, aunque esto está en la otra diapositiva también. Ya. Aquí, vamos a hablar de esto, ya, mira. Te expliqué todo lo de cefalea. Te expliqué todo esto, te expliqué cuáles son primarias, cuáles son las secundarias, cuáles son los signos de alarma, cuáles son los datos que tú tienes que preguntarle a un paciente, cuáles son las cefaleas y cuál es el porcentaje de cefaleas que tú puedes encontrar, cuáles son sus diagnósticos o los diagnósticos diferenciales que tú puedes encontrar asociados a una cefalea. Y esto de aquí, las cefaleas también, los red flags, ¿ya? Pero no te he explicado esto aquí, ahora te voy a explicar. Ya mira, lo que pasa es que todas las cefaleas, todas, voy a comenzar a escribir. Ya, todas estas cefaleas van a deberse a estímulos de las terminaciones libres y receptores sensibles. O sea, quiere decir que para que tú sientas ese dolor, o sea, este dolor que te llegue acá, tiene que llegar el estímulo ¿dónde? Tiene que llegar el estímulo. ¿Por qué no se mueve esto? Ya, tiene que llegar el estímulo ¿dónde? Tiene que llegar el estímulo a terminaciones libres y a receptores sensibles, ¿ya? Y estas van a estar ¿en dónde? En el cráneo y a veces pueden estar asociadas a la cara, ¿ya? De hecho, si te duele el diente, probablemente te duela también la cabeza. ¿Por qué? Porque está asociada a un nervio. Después lo voy a explicar también, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que a veces el dolor puede ser por encima del tentorio. ¿Y qué es el tentorio? Ya tú sabes, es la tienda del cerebelo. Entonces, por encima del tentorio,
¿Qué tiene aquí? Está inervado por el quinto par craneal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a generar entonces dolor por encima del tentorio o por la tienda del cerebelo cuando el estímulo llega a las terminaciones nerviosas del quinto par craneal? Y cuando está por debajo del tentorio, ¿quiénes son los que están ahí? Bueno, está el par 9, está el par 10 y están los tres primeros nervios cervicales. Y por ellos es que tú sientes dolor debajo del tentorio y por ellos tú sientes dolor por encima del tentorio por el quinto par craneal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los estímulos de las cefaleas secundarias? ¿Por qué sientes dolor? Yo te expliqué, hay patologías ocupantes de espacio. Y entonces, ¿cuáles son ellos? Son estímulos físicos. ¿Por qué? Porque van a generar atracción, comprensión del parénquima, dilatación, o pueden ser factores químicos, como por ejemplo los mediadores de inflamación. Por ejemplo, en meningitis. En meningitis va a generarse una inflamación. ¿Y cuál es el síntoma que se va a ver asociado? Cefalea, ¿no es cierto? O puede ser la misma sangre, por ejemplo, en una hemorragia subaracnoidea que esté generando también efecto de masa, también te puede generar ese tipo de síntomas, que es la cefalea. Entonces, ¿dónde va a estar la fuente del dolor aquí? Principalmente en qué? En la estimulación de receptores principalmente nociceptivos. Son los que van a generar dolor aquí en las cefaleas secundarias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos receptores les van a transmitir el dolor hacia el sistema nervioso central. Ya, Sofi, ¿por qué me has puesto este cuadro? Lo que pasa es que aquí en este cuadro te digo cuáles son las estructuras que pueden generar dolor y cuáles son las estructuras que no. Por ejemplo, el hueso. Bueno, aunque el hueso también tiene circulación. Ya, pero si hay un estímulo que genere un estímulo al hueso, no va a sentir dolor. El parénquima cerebral no genera dolor a pesar de que yo te he explicado de que hay lesiones ocupantes de masa. Sí, está bien, están generando como que están apartando al parénquima, pero lo que le genera el dolor no es el parénquima en sí, sino son a los nervios que están por ahí. Mira, imagínate ya, a ver, te voy a explicar aquí. Aquí está el cerebrito. Ya, aquí está el cerebro y por debajito pasa en los nervios, ¿no es así? Ya, pero ¿qué pasa si aquí hay una lesión ocupante de masa? ¿Qué va a generar esto? Va a generar tracción aquí, ¿sí o no? ¿Y qué va a generar? Un estímulo. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué estímulos son? Estímulos nociceptivos. A estos receptores nociceptivos. Y esto es lo que va a generar dolor, no en sí el parénquima. O sea, el parénquima, si lesionas el parénquima en sí, no es que va a generar dolor, sino que son las estructuras que están dentro del parénquima los que generan dolor. Ahora, otra estructura también insensible son los ventrículos, el epéndimo también, las meninges también, de la convexidad, no te estoy diciendo todas las meninges, ¿ah? Porque hay las meninges subaracnoideas donde también pasan, hay terminaciones libres, también, ya no todas las meninges, la convexidad, estas principalmente no van a sentir dolor. Pero, ¿qué estructuras sí van a sentir dolor? El tejido celular subcutáneo, las arterias proximales del polígono de Willis, porque aquí está el polígono de Willis y ya tú lo sabes. Entonces, por eso es que genera dolor. La dura y la pía madre y la aracnoides, estas sí van a sentir dolor. Los senos venosos también van a sentir dolor. Si generas lesión en los nervios craneales y cervicales también, y los núcleos de rafa medio también van a generar dolor, ¿ya? Ya, pero ¿qué pasa en las cefaleas primarias? Yo te dije que en las cefaleas secundarias se deben a una lesión secundaria que está generando algún problema, alguna lesión, como por ejemplo atracción, comprensión, dilatación o una inflamación en el parénquima que está generando lesión a estas estructuras sensibles. Pero ¿qué pasa en las cefaleas primarias? En las cefaleas primarias es distinto. ¿Por qué? Porque va a generarse principalmente una alteración en la modulación del dolor. ¿Y quién modula el dolor en este caso? Va a ser el hipotálamo.
Ya, va a ser la principal estructura que va a estar relacionada a la generación del dolor en las cefaleas primarias. Ya, porque aquí no hay una lesión secundaria, pues no hay una patología que te explique, que te diga, ah, esto está generando el dolor. No, ya. ¿Quién va a ser principalmente, quién va a modular el dolor? El hipotálamo. Y mira, acá está el hipotálamo. El hipotálamo va a tener relación con la parte orbitofrontal, singular, prefrontal, hipocampal. Pero aquí está el hipocampal. Ahí hipocampal está bien. Amígdala, ya. Te mencioné, ¿te acuerdas en epilepsias? Que si lesionaba una parte del cerebro que está relacionada a determinada función, puede presentar síntomas propios de esa parte, de esa zona. Bueno, resulta que hay cefaleas que están relacionadas con aura y otras que no tienen aura, sin aura. Y te acuerdas que también te expliqué que era un aura. Auras son síntomas precedentes a un evento, una patología. ¿Ya? Ya, bueno. Eh, ya, entonces hay cefaleas, como te dije, con aura o sin aura. Y de hecho, estas son las migrañas, ¿ya? Ya. Entonces, ya te dije, las cefaleas se van a producir principalmente, ¿por qué? Porque hay una alteración en el hipotálamo, que es la que produce la modulación del dolor. Ya. ¿Qué pasa? Que te dije, el hipotálamo principalmente va a tener conexiones con esto. Y de hecho, el doctor te va a explicar y te va a decir, como el hipotálamo está relacionado a la amígdala, tiene en su vecindad a la amígdala, es probable, no, es por eso de que hay algunas emociones que te pueden generar cefaleas, ¿ya? O sea, está relacionado, está confirmada la asociación entre las emociones y las cefaleas. Por esto, porque está relacionado el hipotálamo con la amígdala, con el hipocampo, con toda esta vecindad. Entonces, por eso es que hay una asociación entre ellos, ¿ya? ¿Y qué pasa con el hipotálamo? Principalmente el hipotálamo va a tener estas conexiones, principalmente también con quién, con el tronco cerebral. Voy a estar mirando aquí porque no veo muy bien. Con el tronco cerebral. ¿Ya? Y el tronco cerebral, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, ellos van a tener sus núcleos de RAFE y el locus ceruleus. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ya, el locus ceruleus. Ceruleus. Ay, discúlpame, no me sé explicar esto aquí. Ya, núcleos de RAFE y locus ceruleus. Ya. Estos principalmente que van a tener neuronas serotoninérgicas, ¿ya? Ya, van a tener principalmente neuronas serotoninérgicas y adrenérgicas. Ya, ya. ¿Y por qué estoy escribiendo esto? Ya. Resulta ser que como el hipotálamo está relacionado al tronco cerebral por su vecindad y el tronco cerebral tiene también los núcleos de RAFE y de locus ceruleus, y estas producen neuronas serotoninérgicas y adrenérgicas, bueno, pues de hecho la alteración de ello puede traer alteraciones en el hipotálamo y al generar las alteraciones en el hipotálamo es como sucede el dolor en las cefaleas primarias. Ahorita me voy a tomar el tiempo de explicarles bien en la migraña cómo sucede, ya cómo es que sucede la cefalea. Ya, principalmente así es como sucede, ¿ya? Ya, vamos a pasar. Ya. Principalmente la migraña, ahora vamos a ver. Ya. Te mencioné que la migraña pertenece al grupo de cefaleas primarias. Acá está. Mm, ya, aquí. La migraña, acuérdate. Cefaleas primarias, migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos, en migraña paroxística y miscelánea de cefaleas que no están asociadas a lesiones estructurales. Lo principal de primarias es que no esté
relacionado a una lesión estructural. Ya, entonces vamos a hablar ahorita de la migraña. La migraña es la segunda en frecuencia, pero ¿quién es la primera en frecuencia? La cefalea tensional, aquí está. Aquí, la cefalea tensional es la primera, o sea, si te llega un paciente a emergencias con una cefalea, probablemente sea una cefalea tensional, pero tú tienes que preguntarle también las características del paciente de son las cualidades de que presenta, ¿ya? ¿Cómo es la cualidad, cómo se presenta esta cefalea? Ya, pero ¿qué pasa? Que hay migrañas, ahí le voy a agrandar esto. Ya, la migraña puede, como te dije, asociarse a una migraña sin aura, es decir, sin este conjunto reversible de síntomas que generalmente van a ser visuales y que se van a establecer de forma gradual y van a desaparecer en el lapso de una hora. Y van a estar ligados a depresión cortical propagada. Aquí eso está, me faltó la T, pero están ligados a la depresión cortical propagada. Te lo voy a explicar ahorita, ¿ya? ¿Qué es la depresión cortical propagada? Pero eso tenlo en cuenta porque probablemente también sea pregunta de examen. El aura está asociada ¿a qué? A la depresión cortical propagada, ¿ya? Ya, entonces, como te dije, la migraña puede estar asociada a un aura o sin aura. ¿De qué depende eso? Depende en qué lugar suceda esta lesión. Ya, ¿y cómo se define? La migraña sin aura se define como al menos 5 episodios que cumplen los siguientes criterios. Esto también está en la siguiente diapositiva y también te las voy a explicar. Yo usualmente la puse aquí para que sepas que la migraña está asociada a un aura y hay migrañas que no tienen aura, ¿ya? Ya. Y también te puse esto para que sepas qué es un aura en cefaleas. Ya, ahora vamos a explicar la fisiopatología. Ya. Ya, mira, resulta que para que suceda la migraña, va a tener que suceder 3 eventos. Ay, ¿dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz? Ah, ya lo encontré. Ya, va a tener que suceder tres eventos. Primero, la génesis troncoencefálica, después la depresión cortical propagada, la que te dije que está ligada al aura de la migraña, ¿ya? La depresión cortical propagada, y la activación de neuronas del núcleo caudal del trigémino. ¿Ya? Van a ser los neuropéptidos y van a ser estos, ¿ya? ¿Cómo es que sucede? Mira, ya. Lo que pasa es que primero va a haber una génesis troncoencefálica, que es esto. Ya, ¿qué va a pasar? Que principalmente va a haber una lesión a nivel del núcleo dorsal del RAFE y del leucocerulio, ¿ya? Ya, va a haber aquí. ¿Y qué va a pasar con estos dos que te dije que son secretan serotonina? Ya bueno, como secretan serotonina, van a participar principalmente en la fase de un pódromo, o sea, de antes de que suceda la cefalea. Ya, sucede esto primero. Génesis troncoencefálica. Primero lo que se altera va a ser el núcleo dorsal del RAFE y el leucocerulio. ¿Qué va a haber? Se va a secretar serotonina. Y la serotonina que va a generar vasoconstricción directa, mira. ¿Y qué va a pasar? La segunda fase, la depresión cortical propagada, que va a pasar por una fase de hiperemia transitoria, que va a durar solamente unos segundos, y después va a pasar a una hipoperfusión prolongada, que es la parte que sigue a esta, ¿no? Y esta es la que va a durar más tiempo. Y es decir, que esta vasoconstricción que generó la serotonina en el hipódromo, o sea, antes de que suceda la cefalea, después se va a ver, esta vasoconstricción se va a ver prolongada por la hipoperfusión de la depresión cortical propagada. Por eso se llama propagada, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay algunas cefaleas que pueden tener una vasoconstricción muy estrecha, muy larga, que puede generar infartos. Y por eso se va a llamar en algunos casos infartos migrañosos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que tú sepas que hay una segunda fase que genera una hiperemia, sí, pero de pocos segundos, y después va a continuar la vasoconstricción que genera la serotonina y la va a continuar y se va a llamar hipoperfusión prolongada.
Después pasa a la tercera fase. Ya ves, me cortan la inspiración. Ya bueno, ya, ya. Entonces sigue la tercera fase. Ya te expliqué la serotonina, cómo es que influye, qué es lo que pasa con la depresión cortical propagada. Y esta depresión es la que está asociada al aura, ¿ya? Y después, ¿qué sigue? La activación de neuronas del núcleo caudal del trigémino. Mira, ¿ya qué pasa aquí? Lo que pasa es que ya se activó, hubo constricción directa, se llevó a una hipoperfusión prolongada, que es una por la vasoconstricción de esto, o sea, la activación presináptica de los receptores de serotonina, que va a generar, va a bloquear la vasodilatación y va a generar una vasoconstricción y también va a inhibir la inflamación neurogénica. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a activar a las neuronas del núcleo del caudal del trigémino. ¿Y qué va a pasar con ellos? Este va a liberar, ¿qué cosa? Neuropéptidos. Y son justamente estos neuropépticos. Neuroquinina A, sustancia P y CGRP. ¿Y quién es este ganglio trigeminal? Pertenece al nervio quinto, del trigémino. Esto no te lo va a preguntar el doctor, pero probablemente si te pregunten en ENAM. ¿Cuál es el nervio que está asociado en las migrañas, la cefalea de migraña? El quinto par craneal. ¿Por qué? Porque va a generar la liberación de neuropéptidos. Son estos neuropéptidos de acá, ¿ya? Eso no te van a preguntar, pero sí te van a preguntar probablemente esto, ¿ya? Por eso es importante que tú sepas eso. Ya, ¿y por qué es importante eso? Porque el sistema nervioso trigeminal, que es este de aquí, va a inervar a quién? A las meninges. Ay, ¿por dónde le escribo aquí? A las meninges, ¿ya? ¿Y a quién más? Va a inervar también a los vasos sanguíneos intracranianos. Ya, ¿y estos qué van a generar? Van a tener sus terminaciones libres. No, disculpe, es por acá. Terminaciones libres. Y estos son los que van a generar dolor. ¿Ya? Y de hecho, la activación del ganglio trigeminal va a generar aquí una zona en la parte occipital, va a generar, o sea, va a llegar aquí principalmente el estímulo del dolor. Y es por eso que en algunas ocasiones, no en algunas, en la gran mayoría de veces, el aura de una cefalea va a estar asociada principalmente a alteraciones visuales y también va a estar asociada a alteraciones sensitivas. ¿Por qué? Porque se va a distribuir por acá, va a llegar hasta acá y va a llegar hasta acá, hasta el área del dolor. Por eso es que es importante que tú sepas que está asociada al quinto nervio craneal y que se debe a primero tres fases. Primero, génesis troncoencefálica, que se va a ver alterado el núcleo dorsal del RAFE, el lucus ceruleus, y después va a pasar por una depresión cortical propagada, donde va a haber una hiperemia transitoria que va a durar pocos segundos, y después una hiperperfusión prolongada, que esto es importante porque una de las principales complicaciones de migraña va a ser el infarto migrañoso, ¿ya? Y que puede generar, como te dije, por su nombre mismo le dice infarto, zonas de isquemia. ¿Por qué? Por esta hipoperfusión prolongada. Y la generación de estas neuronas del núcleo caudal del trigémino van a generar estos neuropéptidos, que son estos de aquí, que al liberarse va a generar, va a llevar el estímulo a que esta zona principalmente, no es que sea la única zona, va a llevar aquí, y esta zona va a llevar el dolor a esta parte cortical. Ya, y ahí es donde se va a generar el dolor. Ya, ya te expliqué más o menos cómo sucedería. ¿Por qué? Porque el doctor te va a explicar esto. Mira, te va a decir, el locus coeruleus va a ser un núcleo neuroadrenérgico que va a generar y va a modular la excitabilidad que contribuye a la dismodulación sensorial. Como te dije, va a estar asociado a, ¿qué? A foto y sonofobia. Es por eso que los auras de la migraña va a estar asociada principalmente a alteraciones visuales, ¿ya? Y después también, como está en el área occipital, también te va a generar alteraciones visuales. Acá dice fotorrecepción no formadora de imágenes. Esta es la principal la que te va a generar, ¿ya? Ya. Esto era para que lo entiendas. Ya, mira, ya pasamos la fisiopatología, ya sabes cómo sucede y cómo está relacionada la serotonina.
Sofi, ¿por qué te tomaste el tiempo de explicármelo? Ya, lo que pasa es que cuando tú le des tratamiento a este paciente, también va a tener principalmente a esto de acá, a estas vías, ¿ya? Por eso es importante que tú conozcas, ¿por qué me parece eso? Que tú conozcas eso, ya. Ahora, Sofi, ya terminé y ya te expliqué la fisiopatología. Ahora te voy a explicar cuáles son las características de una cefalea migrañosa. Esto el doctor no te lo ha mencionado, pero sí, yo quiero que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque no solamente te estoy enseñando para la clase del doctor, sino también te estoy enseñando para que resuelvas en la clase de NAM y para que te sirva para las prácticas que tú vayas a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dura una migraña? Generalmente de 4 horas a 72 horas. Esto es cefalea tensional, por si acaso, ¿ya? Espérate. No sé por qué no puedo ver. Siguiente. Chicos, un ratito ya. No puedo ver esto. Ya, ahora sí. Y ahora sí puedo ver todo. Ya. Ya, entonces la migraña, ¿qué va a tener de características? Principalmente que va a durar de 4 a 72 horas, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la localización hemicraneal? Que va a ser un solo lado. ¿Y cuál es la cualidad principalmente de una migraña que va a ser de forma pulsátil? O sea, si le pregunto, señor, ¿cómo siente ese dolor? Siento que me está punzando, ya. Esa es la cualidad de una migraña. ¿Qué más? ¿Qué es lo que lograba el esfuerzo? Generalmente cuando pues del ejercicio o el movimiento también, ¿ves? También. Es asociada a qué cosa? A náuseas y vómitos y fotofobia. Por eso te expliqué que llega principalmente, está asociado al lóbulo occipital. ¿Y cómo que genera? Fotofobia también puede generar. Y en el aura, alteraciones visuales principalmente. Osmofobia, claro que sí, va a estar asociado a osmofobia. Ahorita te lo voy a explicar. En la intensidad va a ser de moderada a grave. ¿Va a tener aura? Claro que sí. El tratamiento, bueno, eso no te lo voy a explicar ahorita, sino después. Ya. Eso es lo que quiero que sepas, ¿ya? ¿Cómo es la característica de la migraña? ¿Cómo es que se presenta? ¿Ya? Ahora, como te expliqué en la diapositiva anterior, va a estar asociado al hipotálamo. Y el hipotálamo anterior, principalmente, ¿qué va a hacer? Va a estar asociado ¿a quién? Al núcleo supraquiasmático, ¿ya? Lo va a llevar de la información del hipotálamo anterior, ¿a quién va a llevar? Al hipotálamo supraquiasmático. ¿Y qué va a hacer esto? Va a ser un integrador. ¿De quién? Del ambiente y de los factores metabólicos, ¿ya? Es por eso que en algunas ocasiones el estrés también puede generar cefaleas, ¿ya? El hipotálamo posterolateral principalmente va a estar asociado ¿a quién? Al sistema oroxigénico. Y este que va a tener funciones circadianas. En este caso va a ser importante para la migraña. ¿Por qué? Porque va a estar asociada al ciclo sueño-vigilia. ¿A quién más? A funciones autonómicas, discúlpenme. Ya, y es por eso que generalmente en la parte de acá, generalmente el sueño va a disminuir o va a ser un- como que algo que disminuya la cefalea, ¿ya? Por eso es importante este sistema oxigénico. Ahora, ¿por qué me has puesto este cuadro de aquí, Sofi? Lo que pasa es que la glándula pineal también está asociado a qué cosa? A las cefaleas. ¿Por qué? Mira, porque principalmente la glándula pineal va a ser una glándula que va a sintetizar melatonina, que va a generar principalmente función gonadal en los humanos y en los
animales, pero también va a modular el dolor. ¿Por qué? Por su influencia analgésica. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasa si disminuye los niveles de la melatonina? Bueno, se ha observado principalmente en los pacientes, bueno, le han tomado exámenes de orina y se observó que la mayor cantidad de disminución de melatonina estaba asociado a pacientes que tenían migraña, ¿ya? Entonces es importante por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene la función de modular el dolor, ¿ya? Bueno, esto de aquí ya no, pero por eso más que nada, ¿ya? Ahora, ¿por qué en algunas ocasiones el aura en una cefalea puede estar asociada a náuseas? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones en los pacientes que tienen náuseas y hay áreas con bastante flujo sanguíneo, se ha observado en los pacientes que tienen migraña. Yo te expliqué que hay una fase, acá, esta fase, la depresión cortical propagada. Primero hay una fase de hiperemia, ¿te acuerdas que te dije? Bueno, en esta fase de hiperemia es donde hay mayor flujo sanguíneo. Y cuando hay mayor flujo sanguíneo en estos pacientes, en determinadas zonas, puede generar que sucedan náuseas, ¿ya? ¿Y dónde se ha visto más? Principalmente en los pacientes que tienen migrañas. Es por eso que suceden las náuseas, ¿ya? Y esto es más de lo que te expliqué en la fisiopatología, en esto, ya, de lo que te expliqué. Locus coeruleus inhibe la inhibición del locus coeruleus que genera un efecto antinociceptivo en el procesamiento trigeminal. ¿En qué? En la glándula trigeminal del par 5, del nervio 5. Y bueno, en algunas ocasiones el estímulo olfativo puede excitar el locus coeruleus. Y bueno, ¿qué va a generar? Va a actuar como un gatillante del dolor, ¿ya? En este caso, en algunas ocasiones. Es por eso que también, mira, el aura, ¿cómo se puede presentar? El aura se puede presentar como alteraciones visuales, sensitivas, puede presentar el paciente náuseas, puede presentar vómitos, pero en algunas ocasiones el paciente huele determinados olores y al oler eso, algunos pueden ser gatillantes de una cefalea. ¿Por qué? Porque al estimular el bulbo olfatorio va a excitar ¿a quién? Al locus coeruleus. Y esto que puede actuar como un gatillante del dolor. ¿Y qué significa esto? Que en algunos pacientes van a estar asociados a la osmofobia. ¿Y qué va a hacer esto? Va a ser un marcador de la migraña. ¿Y en quiénes va a ser más sensible? En los pacientes que tienen migraña, ¿ya? Entonces, por eso es importante que tú sepas que en algunas ocasiones va a estar asociada la osmofobia a los pacientes que tienen migraña. Y es por eso que en algunos pacientes se observó que había atrofia bilateral del bulbo olfatorio, principalmente en el izquierdo, y que tenían principalmente migraña, ¿ya? Entonces, puede estar asociado al olfato, a las emociones. ¿Por qué? Porque te expliqué que el hipotálamo tiene en su vecindad al hipocampo, a la amígdala. Entonces, eso también puede estar asociado a las emociones y como está asociado a las emociones, también puede estar asociado al hipotálamo. Y el hipotálamo te dije que era el principal modulador del dolor y esto es lo que va a generar principalmente el dolor en las cefaleas, ¿ya? Entonces, por eso es que la cefalea va a tener asociación con los fenómenos emocionales. No solamente fenómenos emocionales, de hecho el estrés también es un gatillante de cefalea. Principalmente que depende de la edad, depende del sexo, si el paciente es fumador o es bebedor y si tiene obesidad. Principalmente van a tener relación con quién, con el estrés, ¿ya? Y al incrementar el estrés van a generar principalmente la cefalea de qué tipo tensional que te voy a explicar en unos momentos, ¿ya? Y eso es lo que va a generar principalmente también esta cefalea, este estrés puede generar también cefalea en los pacientes, bueno, el dolor en los pacientes que tienen migraña, ¿ya? También está asociado el estrés ¿a quién? A las cefaleas tensionales y las cefaleas con migraña, ¿ya? Principalmente eso. Principalmente por continuidad, ya te expliqué. La corteza piriforme, la amígdala y el hipocampo van a estar cercanos y va a haber una estimulación principalmente olfativa. Ya, y esta estimulación va a afectar ¿a quién? Al hipotálamo. Y ese hipotálamo, ya te expliqué en su fisiopatología, que va a activar el núcleo coeruleus, va a activar al núcleo de Rafe, y eso va a generar que se secrete
serotonina, y la serotonina va a generar vasoconstricción y va a pasar a su siguiente fase, a esta de acá, la depresión cortical propagada. Y al generar eso ya te va a generar hipoperfusión y va a activar las neuronas del núcleo caudal trigémino, y eso va a generar liberación de neuropéptidos y van a llegar acá al estímulo y van a generar dolor en la corteza. Ya te lo expliqué. Ya. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que la migraña puede estar asociada al aura, sí, pero ¿quién va a ser principalmente el aura? ¿O qué alteración va a tener? ¿O qué signos y síntomas antecedentes de la cefalea va a tener? Principalmente visual. Por eso te expliqué eso, es visual principalmente. Esto probablemente sea pregunta de examen, ¿ya? Porque el doctor lo mencionó y dijo, acuérdense. Ya, visual. ¿Cuánto dura generalmente? 30 minutos. ¿Y qué va a ser? Unilateral. ¿Por qué? Porque la cefalea, ¿cómo es? Hemicraneana. Por eso, no, la cefalea migrañosa, ¿cómo es? Hemicraneana. Es por eso que te está diciendo. ¿Cuál es la característica de la migraña que está asociada al aura? Claro, va a estar asociada al aura. ¿Y cuáles van a ser sus características? Es que tiene principalmente alteraciones visuales. Más o menos cuánto duran 30 minutos y cómo van a ser unilaterales. Mira, en este de aquí, este cuadrito te lo pone el doctor. ¿Cuál es la diferencia entre una epilepsia y una migraña en su aura? Principalmente que en la epilepsia el aura va a durar menos de 5 minutos, mientras que la migraña va a durar más de 5 minutos, típicamente de 15 a 30 minutos, ¿ves? Las alteraciones visuales principalmente van a ser aquí. Posiblemente como sea los síntomas principalmente progresivos. ¿Qué síntomas acompañantes van a tener? Fotofobia, náuseas, vómitos, y ya te expliqué por qué. Porque va a tener en la parte de hiperemia, va a tener zonas de alto flujo. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar en los pacientes que tienen migraña, van a generar mayormente este síntoma de náusea. Vómito también va a estar asociado, ¿ya? Y el dolor, bueno, la cefalea va a estar asociada frecuentemente en la migraña. Bueno, ya, y eso. Ya. Y esto es para que tú sepas principalmente que el hipotálamo va a tener asociación con estas estructuras de acá, y estas estructuras principalmente van a regular lo que son las emociones. Es por eso que el olfato, que la migraña va a tener relación con las emociones, y por continuidad también el olfato va a tener relación con las emociones, y las emociones por continuidad van a tener relación con el hipotálamo, y el hipotálamo ya te expliqué por qué genera eso. Ahora, ¿qué pasa si esta vasoconstricción que se generó por fisiopatología dura mucho más? Bueno, va a generar un infarto migrañoso, principalmente un infarto migrañoso. ¿Ya? Que son zonas de isquemia generado, ¿por qué? Por la depresión cortical propagada. Principalmente, ¿ya? Si la depresión cortical propagada comienza a aumentar, se produce más serotonina, ya, puede generar una depresión migrañosa, y va a estar asociada principalmente a alteraciones bioquímicas y hemodinámicas. Principalmente va a tener la prevalencia de 0 a 1.5% de todos los infartos que suceden. ¿Y en quiénes principalmente va a suceder? En las mujeres. ¿Y en dónde? En el territorio vascular posterior. Sofi, ¿dónde es esto? Te lo voy a explicar en hemorragia subaracnoidea, dónde está el territorio vascular posterior. Ya, ahí te voy a explicar todo con el polígono de Willis. Ya. Aquí, ¿dónde está esto? Ya. El doctor te puso esto. Ya. Esto de acá es el infarto migrañoso. ¿Cuáles son los posibles mecanismos que están asociados? La depresión cortical propagada. Por eso te dije, ¿ves? La depresión cortical propagada es importante que tú sepas. No sé si el doctor te lo explica, pero ya lo sabes, son 3 fases. Depresión. Y la segunda fase es la depresión cortical propagada, que está asociada a dos subfases, a la hiperemia y a la hipoperfusión. Y es en la hipoperfusión, que es prolongada, si hay mayor vasoconstricción, puede generar este tipo de infarto, ¿ya?
Va a estar asociado a cambios hemodinámicos, arteriales, edema cerebral y va a haber agregación plaquetaria. Principalmente va a estar desarrollado en un episodio de migraña que tiene aura y va a tener una imagen en la tomografía cerebral y donde principalmente en el territorio vascular posterior está asociado a un 70.6%, ¿ya? Ahora, la migraña también tiene asociación con comorbilidades. ¿Con quién? ¿Con qué comorbilidades? Le he puesto acá. Ya, ¿con qué comorbilidades? Con la ansiedad. Ya, cuidado que te dé ansiedad en el parcial. Cuidado, te va a dar dolor de cabeza. Ansiedad. ¿Qué más dije? Depresión. ¿Y qué más dije? Bipolaridad. Y de estas tres, ¿con quién va a estar más asociada la cefalea con la ansiedad? Ya, eso te lo va a explicar también el doctor. La migraña tiene asociación con las comorbilidades psiquiátricas. De hecho, Josefina también te va a explicar, cuando te explique depresión y todo eso, te va a explicar cuál es cuánto de asociación tiene, no sé si te va a explicar los síntomas, pero ya tú sabes que la ansiedad va a estar asociado aún más con los cuadros de cefalea. Migrañosa, migrañosa. Eso tienes que tener en cuenta. Ya, la ansiedad, depresión y bipolaridad. Y de estos tres, la ansiedad. Ya, ya. Eso también fue, como te dije, fue pregunta de examen. La migraña gestación. Ya. ¿Qué pasa? Que el doctor menciona que la prevalencia a un año de cefalea migrañosa y no migrañosa va a ser menor en quién? En las nulíparas embarazadas que en las embarazadas. O sea que las que van a tener recién su primer hijo van a tener menor frecuencia de cefalea migrañosa y no migrañosa, o sea, las cefaleas tensionales y las demás cefaleas que las que no están embarazadas. Pero ¿qué pasa en las multíparas? Aquí va a cambiar. ¿Por qué? Va a empeorar su cefalea con las gestaciones sucesivas. Va a comenzar. Y esto se debe principalmente a una situación hormonal, principalmente la caída de los estrógenos. Ya, principalmente se va a deber a esto. De hecho, las mujeres tenemos una protección por estos estrógenos. Ya también vamos a ver en la hemorragia subaracnoidea cuáles son ellos, ¿ya? Los medicamentos principales que pueden tomar las embarazadas va a ser paracetamol o aspirina a dosis baja, en estos casos oxígeno, y yo te expliqué también por qué es importante el oxígeno, ¿te acuerdas? En la fase de hiperemia y de la hipoperfusión prolongada. También se le puede dar lidocaína en formas, ¿en dónde? ¿En qué? En las formas trigeminales. Ahorita te voy a explicar cuáles son las formas trigeminales, ¿ya? Ahora, ¿y por qué te puse este cuadro? ¿Por qué? Porque resulta que hubo un estudio diciendo que las pacientes que no mamantan, que son estas de acá, las que tienen este puntito negrito, van a tener mayor prevalencia de migraña de las que sí dan de lactar. Mira cómo está su cuadro, ¿ya? Ya. Ya, y eso es todo lo que es de la clase, un resumen súper fast de la clase del doctor, ¿ya? Ya, ahora, Sofi, ¿qué pasa si la migraña me dura más tiempo? Puede volverse una migraña crónica y eso es fatal, es malo. ¿Por qué? Porque ya te expliqué cuáles son las fases de esta migraña, cómo es que sucede y ponte que le suceda una hipoperfusión prolongada, puede generar aparte un infarto migrañoso o puede generar una migraña crónica. ¿Y cómo se define una migraña crónica? Pero ¿cómo es que tú dices, este paciente tiene migraña crónica? Al menos en un mes te puede haber dado este episodio en al menos 15 días. O sea, casi la mitad del mes vas a tener episodios de migraña. O al menos 8 días con las características de migraña en más de 3 meses. ¿Ya? Eso es como se define una migraña crónica. Y esta migraña crónica es una complicación de la migraña.
Igual que la que te expliqué anteriormente, el infarto migrañoso también es una complicación de la migraña si es que no se atiende a tiempo o no se le da tratamiento a este paciente, ¿ya? Ya. Ya, a ver, ¿qué más se va a explicar aquí? Esto creo. Ah, esto es más de lo mismo, de la migraña crónica. ¿Cómo es que se define? El doctor lo definió así, mira. Lo definió como un dolor, ay, no puedo escribir aquí con el lápiz, como un dolor de más de 15 días en un mes o por más de en 3 meses. Más de 8 días por un tiempo de 3 meses con las características de migraña crónica, ¿ya? O puede aparecerte los síntomas de la A o la D, de la A a la D, ¿ya? Que sea una locación unilateral, que tenga una cualidad de que ser pulsátil, ya te expliqué que esas son las características de la migraña, que tenga una intensidad de dolor moderada a severa y que pueda verse agravada por actividades físicas, ¿ya? O puede también, o una de estas dos, que tenga náuseas y vómitos de una de estas características y que esté asociada a fotofobia. También te expliqué. Este es el cuadradito que el doctor que te pone para que tú definas qué es una migraña crónica, ¿ya? Ya, ahora vamos a hablar en sí de qué es la migraña crónica. Ya te expliqué la fisiopatología. Ya te expliqué cuáles son las asociaciones que tiene con las estructuras y por qué está asociada a una somofobia, por qué está asociada a náuseas, por qué está asociada a vómitos, por qué está asociada a las emociones, cuál es la relación con las mujeres embarazadas, qué más te expliqué y cuál es la relación con las enfermedades psiquiátricas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar cómo es una migraña sin aura y una migraña con aura. Ya tú sabes qué es la definición de aura también y por qué sucede también y cuál es la más frecuente, que es el aura de alteración visual. ¿Ya? Ya, una migraña sin aura se va a definir como al menos 5 episodios que van a cumplir algunos de estos criterios. Una duración de un episodio de 4 a 72 horas sin tratamiento o al menos dos de los siguientes características, que sea unilateral, pulsátil o que tenga una intensidad moderada grave, casi eh, igual que las características de la migraña crónica. Pero te dije, ¿cuál es la diferencia? Que esto tiene una duración de 4 a 72 horas, mientras que la migraña crónica tiene una duración de en un mes al menos 15 días de estos episodios o al menos 8 días con las características migrañas por más de 3 meses, ¿ya? O al menos va a tener un síntoma asociado que son náuseas y vómitos o fotofobia, sonofobia y osmofobia en más del 80%, ¿ya? ¿Y qué pasa con una migraña con aura? Puede estar asociado a los criterios descritos en estos, va a tener que tener esto porque esto es la definición de migraña, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia de una migraña con aura? Porque tiene síntomas antecedentes al episodio de migraña. ¿Y cuál va a ser el principal? Te lo mencioné en un cuadrito. Principalmente va a ser visual, ¿ya? Y unilateral. Por eso va a decir, tiene uno o más síntomas focales neurológicos transitorios. Pueden ser positivos cuando está asociado a luces y líneas. ¿Y qué son estos? Son alteraciones visuales. O negativos, por ejemplo, pérdida de visión, en el 90% van a ser alteraciones visuales. ¿Ya ves? Principalmente visual. ¿Ya? ¿Cuánto va a durar el aura? Te dije en un cuadrito anterior de 15 a 30 minutos, pero aquí lo considera de 5 a 60. El doctor lo considera de 15 a 30 minutos. ¿Ya? Y la cefalea que acompaña o sigue el aura dentro de los siguientes 60 minutos. Así es como se define un aura, dentro de los 60 minutos, antes de que suceda el episodio de la migraña, ¿ya? Y el dolor, obviamente, como es una cefalea primaria, no se puede atribuir a otra enfermedad, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, va a pasar una migraña, pero la migraña no es que te venga así nomás tal cual. Ya te definí que es un aura, que es conjunto de síntomas que están asociados al sistema nervioso central, que principalmente van a ser alteraciones visuales, que van a aparecer gradualmente. ¿Y en cuánto tiempo pueden aparecer? Pueden aparecer en un tiempo de 1 hora antes de que suceda el episodio de migraña. ¿Y qué va a pasar? Van a tener síntomas
premonitorios. Ya. ¿Cómo es que va a pasar? Mira, va a pasar así. Aquí se puede escribir. Voy a escribir aquí encima, ¿ya? Ya, primero va a suceder síntomas premonitorios. Síntomas premonitorios. Antes de el aura. Los síntomas premonitorios van a ser inespecíficos. No es que tú digas, va a suceder este aura. No, no, no. Son inespecíficos. Después va a suceder un aura. Después de que sucede el aura, que principalmente van a ser visuales, va a suceder ¿qué cosa? La cefalea. ¿Y cuánto de tiempo puede tener de la cefalea del aura? 1 hora, como te dije. Y después va a aparecer los síntomas postdrómicos, o sea, después de la cefalea. Ya, ¿y cuáles son los síntomas premonitorios? Principalmente síntomas vegetativos, afectivos, porque ya te mencioné que está relacionado a las emociones, y puede aparecer también rigidez de nuca, ¿ya? Y el aura puede tener síntomas positivos cuando tiene alteraciones visuales, principalmente visuales, unilateral, puede tener alteraciones auditivas, somatoestésicas o motoras, dependiendo de dónde esté. Te dije que principalmente era afectado el lóbulo occipital, pero también puede afectar a otras áreas. Es por eso que suceden estos síntomas de auras positivos, ¿ya? Y negativos, principalmente, ¿qué puede suceder? Hipoacusia, hipoestesia y paresias. Puede estar asociado a eso aquí. Entonces, en algunos pacientes que tienen ya migraña crónico, los pacientes ya reconocen más o menos antes de que le venga la cefalea migrañosa, ya saben más o menos cuáles son los síntomas antes de que suceda el episodio. Y cuando suceda la cefalea, te mencioné cuáles son las características, como es hemicraniana, pulsátil, está asociada a náuseas y vómitos, que es la definición que aquí te da, que está asociada a náuseas y vómitos. ¿Qué más? Y está asociada a fotofobia, sonofobia y esmofobia. Por lo mismo de su fisiopatología, por eso te lo expliqué. Y bueno, postdrómico está asociado principalmente a movimientos bruscos del paciente que va a tener. ¿Ya? Ya, movimientos bruscos que puede asociar la cefalea, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cuáles van a ser los desencadenantes principalmente de la migraña? Van a ser esto, mira. Te dije que la migraña puede estar asociada a la caída de los estrógenos en las mujeres, ya, pero puede también estar asociado a desencadenantes hormonales, como por ejemplo la menstruación. Creo que también vino el de la menstruación o el de la mujer embarazada. Creo que uno de esos dos vino imparcial, ¿ya? Ténganlo en cuenta, ¿ya? También puede estar asociada a los anticonceptivos orales, a la terapia hormonal sustitutiva. En los dietéticos, principalmente alimentos ricos en nitrato, glutamato, principalmente porque por la serotonina. Si tú aumentas la cantidad de serotonina en los pacientes, ya sabes que puede generar por la fisiopatología, ¿ya? En lo psicológico puede estar asociado al estrés, también te mencioné por qué, a la ansiedad. De hecho, de la ansiedad y la depresión te mencioné que la ansiedad está más, ay Dios, que está asociada más a cefaleas. Deme un momento, ¿ya? Porque se me va a apagar el laptop. Está pasando todo ahorita. Disculpen, en serio. No sabía que iba a pasar esto. Ya, bueno. Sí está grabando. Ya, bueno, sigamos, continuamos. No pasó nada. Ya.
Entonces, como te explicaba, que puede existir desencadenantes a las migrañas, pueden ser psicológicos. De estos, el estrés, la ansiedad y la depresión son los principales. De ellos, la ansiedad es la que mayor está asociada a cefaleas. De los ambientales y físicos, principalmente, ¿qué cosa? Las alteraciones visuales. Las alteraciones visuales van a generar mayormente la asociación con una cefalea y te lo expliqué por qué. Luces, estimulación visual, fluorescentes, olores, cambios de presión, pueden generar eso, ¿ya? De hecho, algunos pacientes que viajan en avión por primera vez, también por los cambios de presión, pueden generar cefaleas también. Ya, las relacionadas al sueño. De hecho, esto me pareció un poco raro, porque la falta de sueño sí te puede generar cefalea, eso sí lo entendí, pero el exceso de sueño también te puede generar cefalea. Y de hecho, en algunos casos, la cefalea, no, el sueño puede disminuir los desencadenantes de migrañas. Entonces, esto es como que un poco raro para mí. Ya. Y en los fármacos, bueno, algunos fármacos pueden generar también cefaleas, y aquí está listado. Si quieres, lo lees después, ¿ya? Ya, y esto es más, mira, es más de lo mismo. Te puse un cuadro igual de esto, lo que te estaba explicando de cómo es una migraña sin aura y con aura. Ya, eso de aquí. Ya, bueno, y estamos entrando entonces ya a la parte final de migraña. Y después hacemos cefalea tensional y ya termina la clase. Ya, principalmente, ¿cómo va a ser el tratamiento? El tratamiento, bueno, este cuadro ya saben, es más de lo mismo de lo que te expliqué anteriormente, ¿ya? El tratamiento principalmente leve, moderado, principalmente le vas a dar analgésicos, ¿ya? Ya, aquí te voy a explicar algo, mira. ¿Por qué le vas a dar analgésicos al paciente? ¿Por qué le vas a dar un AINES? Principalmente, ¿por qué? Porque está asociado a qué? Al dolor, ¿ya? Por eso, analgésicos, ¿no? Pero lo que pasa es que en este caso el dolor va a estar asociado a una cascada, a la cascada del dolor que se va a iniciar. Ya, comienza, viene, genera el dolor y va a estar asociada a qué? Al ciclo, al ciclo del dolor, a la cascada del dolor, que va a producir prostaglandinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque también está asociada a terminaciones libres. Entonces, ¿cómo es que tú eliminas, o no eliminas, bloqueas esta cascada mediante analgésicos? ¿Por qué? Porque van a tener este, por su misma fisiopatología, cómo va a intervenir por la ciclooxigenasa, ¿te acuerdas? La ciclooxigenasa va a producir determinados productos y esos productos van a intervenir para poder bloquear las prostaglandinas que se generan en la cascada del dolor, y por eso es que se le da analgésico a los pacientes, ¿ya? También se le da AINES principalmente para bloquear esto, ¿ya? Y se le da también tripnanes, ¿ya? Principalmente eso, ¿ah? Ya, de moderado a severo, ¿qué le vas a dar? Principalmente triptanes orales y AINES a los pacientes. ¿Y qué pasa si tienes un estatus migrañoso? ¿Cómo se define un estatus migrañoso? Un estatus migrañoso se va a definir principalmente como una cefalea que te da, que es de forma aguda, ¿ya? Principalmente. Un estado migrañoso es una migraña aguda que es muy progresiva, que aparece de forma brusca, discúlpame, ¿ya? Que es agudo y aparece de manera brusca, ¿ya? Entonces, se le da, ¿a quiénes se le da? A los pacientes que tienen estratos migrañosos se le da fluidos intravenosos, principalmente intravenoso, ¿ya? Intravenoso a estos pacientes, ¿por qué? Porque necesitas actuar de manera rápida y por eso se le da ketorolaco. O también le puedes dar bloqueantes dopaminérgicos en este caso a esos pacientes, ¿ya? Ya. Ahora, pero una pregunta, me pregunto, ¿no? O sea, Sofía, una pregunta. O sea, le voy a dar al paciente en los que tienen leve moderado, si no les hace efecto un analgésico o cualquier AINE, ya de frente le doy otro tratamiento, otro fármaco, o digo que el paciente no le funcionó el tratamiento. No, no ya. ¿Por qué? Porque vas a pasar a este cuadro que está aquí.
Principalmente el tratamiento sintomático de la migraña de un paciente que no es estatus migrañoso o estado de mal migrañoso, primero le das un AINES oral y si no hay respuesta pasas a los triptanes orales. Y si no hay respuesta igual pasas a los triptanes más los AINES orales. Y si no hay respuesta sigues así, acimetropin intranasal. Igual, si no hay respuesta sigues a esto, sigues a esto y sigues a esto. Hasta el final que llegas al modo intravenoso y le das metoclopramida o dextroprofeno, le puedes dar eso de ahí, ¿ya? Entonces, no es que digas, le di este fármaco, el paciente viene y me dice, ¿sabe qué? No, sigo con mismo migraña, no me pasa. Ya, de ahí sigues, le dice, señora, probablemente no haya hecho, no haya generado efectividad, pero vamos a pasar a otro fármaco. Y le das estos tractanes orales. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuáles son los fármacos principalmente para las crisis agudas de migrañas? Que son estos, que son los estados de mal migrañoso o estatus migrañoso. Principalmente, ¿qué le vas a dar? Antiinflamatorios esteroideos. Ya, le vas a dar aspirina más metoclopramida. O le puedes dar ketoprofeno más metoclopramida. Y así, ¿ya? ¿Y qué pasa si tengo pacientes que no responden a los antiinflamatorios no esteroideos? O ponte que te llega un paciente que es alérgico a esto. Le vas a dar los otros medicamentos, que es los agonistas de la serotonina. Ya te expliqué por qué es importante que le des tratamiento antiserotoninérgico, ¿no? Está el sumatriptan, el sumitriptán, el naratriptán y etcétera, todos los que terminen en triptán, ¿ya? Ellos principalmente. Ahora, ya Sofi, estos son para los pacientes que tienen crisis aguda de migraña, porque necesito actuar rápido y necesito darle tratamiento principalmente a ellos porque tienen una crisis. Ya, pero ¿qué pasa en los pacientes que ya están con un diagnóstico de migraña y yo necesito darle a estos pacientes? ¿Por qué? Porque ya sé que va a venir un aura, ya sé que va a venir una etapa prodrómica, el aura, la cefalea y postdrómica. Entonces, ¿qué le hago de manera profiláctica? ¿Qué medicamentos le doy? Propanolol. De todos estos de manera profiláctica, es decir, cuando ocurren las crisis 2 o 3 veces al mes y quiero ya saber, bueno, ya sé que este paciente tiene migraña, entonces, ¿cómo hago de manera profiláctica? Que le doy principalmente propanolol. De todos estos, ¿cuál es el medicamento de elección? Propanolol. Si es que no existe contraindicaciones. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Bloqueo ventricular. Esa es la principal contraindicación de darle al paciente. O que tenga bradicardias o que tenga un síndrome de seno enfermo. Pero principalmente bloqueo auriculoventricular. Entonces, el propanolol es el medicamento de elección para medicamento profiláctico en los pacientes que tienen migraña. Ya después sigue metoprolol, tenolol y todo eso. Y después también le puedes dar calcio antagonistas a este paciente, flunarizina o verapamilo. También le vas a dar antiepilépticos a este paciente. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a la migraña a las epilepsias. Claro que sí. De hecho, hay un apartado solamente para que tú sepas que hay cefaleas epilépticas. Entonces, ahí le vas a dar topiromato o valproato. Me olvidé de mencionarles. Yo les voy a pasar un cuadro de los medicamentos de primera línea, segunda línea, epilépticos, antiepilépticos, y cuál es el medicamento de elección, porque probablemente eso les venga en el examen, ¿ya? Ya, y también les puedo dar antidepresivos. ¿Te acuerdas que te mencioné que había una asociación entre las comorbilidades psiquiátricas y cefaleas? Aquí está amitriptilina y venlafaxina, principalmente estos medicamentos, ¿ya? Y esos son los medicamentos, de manera profiláctica se le da a los pacientes que ya tienen establecido un diagnóstico de migraña y ya bueno se le da a estos pacientes, ¿no? Para evitar principalmente las principales complicaciones como son migraña crónica, el estado mal migrañoso o estatus migrañoso y el infarto migrañoso que te expliqué ya que sucede por la hipoperfusión prolongada. Ya, entonces,
¿Qué haces ante un paciente que tiene migraña? En la mayoría de los casos, los dolores van a ser moderados. ¿Y qué le vas a dar? Esto. Le vas a dar un triptán oral más un AINE. Bueno, en algunos casos les puedes dar un antiemético, principalmente. ¿Por qué? Porque está asociado a náuseas, también me acuerdo que te mencioné. Ya, si hay un alivio del dolor, si no hay alivio del dolor, les puedes dar el triptán oral, ya. Y si en caso, si alivia el dolor, bueno, mantienes la pauta, ya. Pero ¿qué pasa que si aparece un dolor intenso? Ah, bueno, le vas a dar un triptán oral. Y bueno, si alivia el dolor, mantienes el medicamento, ¿ya? Y sí, ¿qué pasa si el paciente tiene un dolor rebote, un dolor rebelde? Es decir, que no le genera efectividad ese medicamento. Como te dije, pasas al siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? Cambio el triptán y le puedes asociar a un triptán más un AINE oral. ¿Ves? Por eso te digo, o sea, no es que ya le di el triptán y no le pasó. No, sigues al siguiente, triptán más AINE oral. Y si eso no sucede efecto, un solmitriptán intranasal. Y así vas, ¿ya? Pero ¿qué pasa en situaciones especiales? Te expliqué en el embarazo. ¿Qué toma en el embarazo? Solamente paracetamol o sumatriptán. Es el único medicamento que puede tomar la paciente. O aspirinas, pero en bajas dosis, ¿ya? Y se le puede dar oxígeno y lidocaína en estos casos de las pacientes, ¿ya? Pero siempre el doctor tiene que evaluar a la paciente. En los niños, ¿qué le vas a dar? Principalmente paracetamol, pero también puede darle sumatriptán, ¿ya? ¿Y qué pasa si el paciente tiene una aura prolongada? ¿Te acuerdas que te mencioné que el aura en cefalea está definido como un episodio antecedente progresivo que puede estar una hora antes de que aparezca el episodio? Bueno, le vas a dar un AINE en estos casos si el aura está muy prolongada. Y que principalmente puede ser una naproxeno, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un paciente con riesgo vascular? Ya sea un paciente con hipertensión arterial, que tiene mucho tabaquismo, o que tiene no, que ha fumado mucho, que le das un AINE, pero un AINE un poquito más intenso, ¿ya? ¿Qué AINES le puedes dar? Paracetamol, ácido acetilsalicílico, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco. El ketorolaco principalmente es para darle por vía intravenosa, pero esto se va a dar principalmente cuando tengas una crisis aguda o un estatus migrañoso, ¿ya? Principalmente ketorolaco para eso, ¿ya? Y bueno, principalmente les puedes dar naproxeno, ¿ya? Si tú ves eso, si es leve a moderado, ¿ya? Pero teniendo cuidado, ¿no? Aquí le das. Ya terminamos lo que es migrañas, ¿ya? Ahora vamos a pasar a cefalea tensional. Esto es súper rapidito, ¿ya? Porque esto es más chiquito. ¿Cuáles son las características de una cefalea tensional? Principalmente, esta es la más frecuente. ¿Cómo va de orden? Primero cefalea tensional, después, ¿qué sigue? Migraña. Entonces, cuando te preguntas, si te preguntan un pasito, ¿cuál es la cefalea más frecuente? La cefalea tensional, ¿ya? ¿Cuánto dura? De 30 a 7 minutos, a 7 días. De 30 a 7 días, ya puede durar. La localización es bifrontal, por eso se dice que es como vincha, como una vincha. Aquí está, mira, aquí está el paciente, mira. ¿Ves? En forma de vincha. Es bifrontal. Aquí puede estar en forma, en la parte, si lo ves frontal, y en la parte de acá posterior, vas a ver que es como una vincha, ¿ya? La cualidad principalmente, ¿cómo es que te va a describir el paciente que es un dolor opresivo? ¿Se agrava con el esfuerzo? No. ¿Te acuerdas que migraña sí se agrava con el esfuerzo, después de la actividad física? Ya, en este caso la cefalea tensional no se va a agravar con el esfuerzo. Y puede estar asociada a fotofobia, claro que sí, pero también no está asociada a fotofobia, mientras que migraña sí está asociada a fotofobia. ¿Por qué? Porque llega el lóbulo occipital, ya te explico. La actividad física no le impide, ¿ya? No impide la actividad física, o sea, no impide las funciones, la cefalea tensional, mientras que la migraña sí, ¿ya? La intensidad generalmente va a ser de leve a moderada y puede estar asociada al estrés. El tratamiento de ataque principalmente que tú le vas a dar a un paciente que tiene cefalea tensional es un AINE o paracetamol, ¿ya? Esta es la definición de cómo es una cefalea tensional. Ya, mira,
¿Cuáles son las definiciones? Mira, una cefalea tipo tensional o episódica infrecuente, ¿cómo se define? Se define principalmente como al menos 10 episodios que ocurran en menos de un día o en un mes en promedio, ¿ya? Y que cumpla los criterios de B al D. Principalmente, ¿qué significa? Una cefalea que dura 30 minutos a 7 días. La cefalea que cumple al menos dos de las siguientes características, que sea de localización bilateral. ¿Te acuerdas cómo era la cefalea migrañosa? Era unilateral. Mientras que la característica aquí es opresiva. En cambio, en la cefalea migrañosa, como es pulsátil, ¿te acuerdas? La intensidad aquí va a ser de leve a moderada. Y bueno, no empeora, como te dije, con la actividad física. ¿Puede estar asociada a náuseas? También, pero puede estar también asociada a fotofobia o sonofobia, pero no necesariamente es una característica de ella, así como la cefalea de tipo migrañosa, que sí está asociada a una fotofobia, ¿ya? La cefalea tipo tensional episódica frecuente, bueno, esta se va a definir como al menos 10 episodios que van a ocurrir en más de un mes o menos de 15 días al mes, ¿ya? Durante al menos 3 meses. Así es como se define una cefalea tipo tensional. Y una cefalea tipo tensional crónica, así como vimos cefalea migraña crónica, también vamos a ver una cefalea tipo tensional crónica, que bueno, va a estar definida casi la misma, pero la diferencia es que esta va a durar de horas y puede ser continua. Y bueno, va a tener asociada algunos de estos criterios, que no puede ser más de uno. Puede ser fotofobia o puede ser sonofobia, pero nunca más de uno, ¿ya? Y bueno, nunca va a tener náuseas moderadas o severas, ¿ya? Ni vómitos, como por ejemplo si sucedía en la migraña, ¿ya? Este es un cuadrito que encontré en un libro bonito de lo mismo, de los criterios diagnósticos de cómo se encuentra una cefalea crónica tipo tensional, ¿ya? Y principalmente el tratamiento que va a llevar aquí en estos casos va a ser una cefalea, un tratamiento sintomático, vas a dar la acetaminofén, que es lo mismo que el paracetamol, ibuprofeno, y bueno, y aquí no se deben utilizar triptanes, ¿ya? Ni opioides. En el caso del tratamiento preventivo, como si le dábamos a la migraña, aquí el único tratamiento aprobado es la amitriptilina, el único tratamiento que le puedes dar. De hecho, esta fue pregunta del doctor Khan, que preguntó, ¿qué tratamiento le das a un paciente que tiene cefalea que llega? Y te lo preguntó así tal cual. Ya, ¿y por qué respondieron a amitriptilina? ¿Por qué? Porque la cefalea tensional es la más frecuente. Y el tratamiento preventivo, que es el único que se le puede dar, amitriptilina, principalmente, ¿ya? De ellos, el tratamiento preventivo también va con los inhibidores de recaptación de serotonina van a ser inefectivos en este caso, ¿ya? Y bueno, en el caso de la venlafaxina, sí puede ser, tiene buenas respuestas, pero va a tener efectos secundarios, ¿ya? Y bueno, principalmente eso, ¿ya? Para que ustedes sepan cuál es la diferencia de esta cefalea tensional con una cefalea de una cefalea tipo migrañosa, para que ustedes vean. Mira cómo es. Se los repito otra vez porque es importante. Esto es importante para práctica, no tanto para teoría, pero sí para práctica. La cefalea de tipo tensional es bifrontal, mientras que la migrañosa es hemicranial, o sea, una parte unilateral, ¿ya? Hemicranial, una parte. Mientras que esta es pulsátil, la cefalea tensional es opresiva. Y principalmente, ¿cuál? Que la migraña va a estar asociada a esfuerzo y a movimientos bruscos, mientras que la cefalea tensional no, ¿ya? Y esta puede estar la cefalea tensional asociada a fotofobia o fonofobia, mientras que la migraña va a estar asociada a náuseas y vómitos, y la cefalea tensional no. La migraña va a estar asociada a sonofobia, fotofobia, osmofobia por la misma fisiopatología que te expliqué, mientras que la cefalea tensional puede estar, sí, pero una de ellas, no las dos, no ambas, ¿ya? Y bueno, la migraña es la que va a tener aura, mientras que la cefalea tensional no. Ah, ya, esto es lo último que te voy a mencionar. Las cefaleas trigémino-autonómicas, ¿ya? Principalmente, ¿quiénes van a ser? Las cefaleas en racimos, las hemicranenas paroxísticas, la hemicranena continua y esta síndrome y la cefalea ínica. Yo te iba a poner este cuadro nomás, pero encontré este cuadro que te puede servir para tu clase.
Principalmente vas a ver que esta cefalea, la cefalea en racimos, va a estar asociada principalmente, mayormente a varones. La intensidad va a ser un poquito más que la hemicraniana paroxística y la duración va a tener una duración de 30 minutos, ¿ya? El tratamiento en las cefaleas en racimo, principalmente, ¿cuál va a ser? Sumatriptan, principalmente, mientras que en las demás no va a tener tratamiento agudo. El tratamiento profiláctico, en este caso, es el único que le vas a dar corticoides, es el único, y bueno, le das a este de aquí, y le puedes dar verapamil o litio. Pero esto también tiene sus efectos secundarios el litio. Josefina también te lo va a mencionar cuando te mencione la bipolaridad, también te lo va a mencionar. Y la hemicraniana paroxística y la hemicraniana continua, ¿cuál va a ser la diferencia de estos dos? ¿O cuál va a ser lo que va a asociarlas? Principalmente las dos van a responder a indometacina, pero la principal diferencia es que mientras que la hemicraniana paroxística puede durar 15 minutos, la hemicraniana continua va a ser constante. Esa es la principal diferencia, ¿ya? De esta y la hemicraniana continua. Y el síndrome de Zoom va a estar asociado principalmente a qué? A síntomas trigemino autonómicas. ¿Cuáles son? Periorbitaria, dolor alrededor del ojo, lagrimeo, ¿ya? Principalmente va a tener esas características, ¿ya? La cefalea ígnica, principalmente, ¿cuál va a ser? Su localización va a ser bi o unilateral, que eso es lo que te puede confundir quizás con una migraña, que la migraña era unilateral, esta cefalea ígnica también es bi o unilateral, ¿ya? Pero la cuestión es que esta de aquí también va a responder a indometacina, mientras que una migraña no. La migraña no va a poder, no responde a indometacina, ¿ya? Aquí está también un pequeño cuadrito de eso. Ya. Y algo rápido de la cefalea cluster Owen-Orton. ¿Querés? Ya estamos en oro. Principalmente, ¿a quién va a estar asociado? A varones, ¿ya? En una relación de 10-1 a las mujeres. Va a tener principalmente episodios de ¿qué? Episodios diarios de cefalea. ¿De qué cefalea? Unilateral. Va a estar asociado a ¿qué? A síntomas de cefalea trigémina autonómicas, que son estos lagrimeos, que son rinorreas, congestión ocular. Y bueno, va a tener un periodo de 1 a 4 meses para poder volverse sintomáticos, ¿ya? Esta no va a tener asociada el aura, no aura. De hecho, el único que va a estar asociado al aura, ¿quién va a ser? Va a ser la migraña. ¿Por qué? Porque la migraña tiene dos, asociada a aura y no asociada a aura, ¿ya? Este no va a estar asociado a aura. Tampoco está asociado a náuseas. Y el tratamiento principalmente, ¿en qué va a consistir? Va a consistir principalmente a oxígeno y a sumatriptan, principalmente, ¿ya? Oxígeno, sumatriptan, y principalmente la puedes prevenir con verapamil. Ese es el tratamiento en la crisis, mientras que el tratamiento de forma profiláctica es verapamil. ¿Ya? Ya, y esto es el resumen que te quería dar de cefaleas. Ya, ojalá que la clase del doctor no se te haga muy confusa. De todas maneras, si tienes alguna duda, me las preguntas. Y no les puse, qué raro. Yo les puse un cuadrito para que ustedes diferencien. Esperen un momento. Qué raro. Qué raro, qué raro. Yo les puse un cuadrito que encontré muy bonito de todas las cefaleas para que ustedes puedan diferenciar. Bueno, se las voy a pasar ya.
queda en mí pasarles. Hoy día mismo lo voy a pasar porque qué raro, yo lo puse, pero qué raro que no esté. Ya bueno, chicos, entonces eso es todo por la clase de cefaleas. Las clases van a ser más cortas a partir de ahora porque solamente les voy a dar la pepita de la clase. Y ya, les voy a mandar ahorita el post-test. Son 9:46. 10:01 ya debe estar, ¿ya? Hasta ahí nada más acepto, ¿ya?